En este video se presentará el trabajo del encargo de la composición de los 5 esfuerzos. La compresión la encontramos en la varilla, la tracción en los hilos, el corte en la placa de MDF y en la varilla de silicona, la torsión en los hilos y en la placa, la flexión en la placa de MDF. La hipótesis es: la maqueta cederá por la tracción. Y como conclusión, la maqueta cedió por la tracción. En mi proyecto la compresión se evidencia en las columnas de Tecnopor, el corte entre la unión de la columna y la viga, la tracción y torsión en el soporte, que está hecho de Panty, y por último la flexión en la viga. Mi hipótesis era que las columnas de Tecnopor colapsarían por el esfuerzo de flexión, y se confirma la hipótesis ya que eso fue lo que pasó. Las columnas no fueron lo suficientemente resistentes para sostener el peso aplicado. En mi proyecto la compresión se ubica en las formas triangulares, ya que viene a soportar el peso, ¿no? La tracción de igual forma, ya que se estira, y la flexión se ubica al colocar peso en la tablilla, la viga posterior se va flexionando, ¿no? La torsión es al momento de doblarse, cuando colocas un peso, y el corte o cizalla se ubican en las uniones en la viga posterior. Mi hipótesis es que va a derrumbarse por torsión, pero al final no sucedió ya que se derrumbó por corte. La compresión la encontramos en las columnas que soportan el peso de la viga. La tracción se evidencia en los cables tensados entre la base del proyecto y las columnas. El corte se presenta en la viga sostenida por las columnas. Y finalmente la flexión se evidencia en la viga central. Este esfuerzo se produce al momento de agregar peso en el envase. Mi hipótesis es que la viga central cederá ante el peso del envase. Esto hará que la maqueta colapse debido al corte de la viga y el cable. Finalmente, la viga cedió ante el peso. La tracción la encontramos en los hilos, la compresión en las vigas que forman toda la estructura, la flexión en la base donde se colocan los pesos y la torsión en el giro que comienza a hacer la estructura al momento de poner los pesos. La hipótesis es que la estructura va a ceder por una fuerza de tracción y como conclusión la estructura cedió por la fuerza de tracción. Finalmente en nuestro proyecto grupal tratamos de unir las virtudes de cada maqueta individual, como por ejemplo usar los hilos tensores de Fito o usar una viga delgada para que se represente la fractura como hizo Nicolás. La compresión se evidencia en las columnas de esponja al agregarle un peso al envase. La tracción se produce en los cables que sostienen las columnas a la base del proyecto. El corte se evidencia entre las vigas y las columnas al soportar el peso agregado. La torsión se presenta en las ligas que sostienen el envase donde ubicamos el peso. Finalmente, la flexión se genera en las vigas, producida por el jalón del envase hacia abajo por el peso añadido. Nuestra hipótesis fue que las vigas cederían ante el peso y se romperían. Finalmente, las vigas se rompieron por el corte generado por las ligas y el peso. Colapsando. Como conclusión, este trabajo nos ayudó a entender cómo funciona una estructura y a qué fuerzas se someten al tener una carga. Estos conocimientos nos ayudarán a identificar y reflexionar los diferentes tipos de carga al proponer un proyecto y asimismo poder diseñar estructuras de manera eficiente. Nos ayuda a comprender variedad de temas y a trabajar en grupo. Asimismo, nos ayuda a darnos una mejor idea al momento de diseñar. Nos dio conocimientos sobre los peligros que enfrenta tanto un diseño como la edificación misma. También a utilizar los materiales justos y necesarios que se necesitan, que sean irreductibles pero al mismo tiempo que cumpla su función.